Voy a saludar a Andreu Bea, él es impulsor de COVID Warriors. Es una iniciativa muy interesante que en realidad lo que ha buscado es aunar talento de diferentes campos para luchar contra la pandemia. Andreu Bea, bienvenido a En Jaque. A ver, nosotros lo conocimos sobre todo, conocimos esta iniciativa porque ustedes, entre otras cosas, facilitaron a hospitales, uno de ellos aquí en Euskadi, el Hospital de Cruces, robots para analizar PCRs de manera masiva. Exactamente. Yo no soy un ciudadano normal y yo no sé de estos temas, entonces lo que básicamente hicimos era ver que hacer una sola prueba tardaban 9 horas, ¿no? Claro, 9 horas por un solo análisis es, bueno, si tienes que hacer muchísimas, lo único que puedes hacer es muchas a la vez. ¿Cómo se hace muchas a la vez? Pues a máquina. Y esta máquina lo que tiene que hacer es enseñarle a hacer un robot, y después ya lo hace 24 horas. ¿Cómo lo hicimos? Pues diseñando un robot que encima fuera abierto, unas 10 veces más barato que los robots normales, y a partir de aquí pusimos una red en marcha de ciudadanos, que no somos ni profesionales del sector. Yo soy ingeniero, o sea, no me dedico a la microbiología ni sabía nada de lo que era una PCR, y a partir de aquí los diseñamos en Estados Unidos, los fabricamos en China y los trajimos a España. Entonces empezamos por el Clínic de Barcelona y Vall d'Hebron, y en Madrid en La Paz y el Instituto de Salud de Carlos III, y les regalamos 10 robots de estos. Cada robot tenéis que imaginar que es como una lavadora, de 60 por 60. Entonces empezamos a aterrizar lavadoras el 3 de abril a las 14:20, aún me acuerdo, que empezaban a llover robots del cielo, y empezamos a instalarlos. Y claro, al salir en las teles, todos los hospitales nos pidieron, ¿no? Y entonces fue cuando escogimos a los hospitales no por métodos políticos, sino por métodos meritocráticos. Es decir, los que hacían más PCRs y los que ya tenían un mínimo de 400 procesos al día, entonces allí nos inseríamos nosotros. Y cuando en vez de 120 PCRs al día que se pueden hacer a mano, pasábamos nosotros y se hacían 2.400. Y esto lo hemos hecho en 18 hospitales, en 14 provincias, y bueno, y sin un euro público. Es todo donaciones de empresas y de gente que se queda sin bonus o sin salario, y que lo da, es darse a los demás sin esperar nada a cambio. Y hemos tenido mucho éxito en este aspecto. Por ejemplo, en Sevilla el otro día me decían que en vez de los 2.400 teóricos están haciendo 2.500, están forzando nuestra máquina a hacer 2.500 al día, ¿no? Si lo sumas todo, estamos hablando de una capacidad de 1 millón de PCRs al mes. Es una salvajada en un país de 47. Pues ¿no? sí, Entonces, uno de esos robots, insisto, llegó al Hospital de Cruces. Miren, le voy a dar la noticia. Ayer la Comunidad Autónoma Vasca hizo 17.000 pruebas PCR. Es multiplicado por 3 el momento que más se hizo de hace 2 meses. O sea que la cuestión ha ido avanzando, o sea que es una aportación muy interesante. Me ha gustado lo de los solucionadores. Es decir, ustedes ponen en marcha esto, dice, buscamos solucionadores internacionales de diferentes campos, claro, y luego patrocinadores. Sí, hemos hecho, esto es lo porque se nos conoce más a los COVID Warriors por estos robots, pero tenemos 14 divisiones. Hemos hecho hasta funerales online. Todas aquellas cosas que quedaban vacías, que la administración pues no hacía, nos metemos nosotros. Ahora en nuestro nuevo proyecto, ayer estuvimos con la persona que es, José Luis Jiménez, el doctor de Colorado, que es la eminencia mundial en aerosoles, diseñando lo nuevo que vamos a hacer, que es poner en colegios un sistema medidor de CO2. Yo no puedo saber cuánto virus hay en un aula, pero sí cuánto nivel de CO2. Y es una burrada en según qué sitios, en Teruel o en Soria o en Madrid, pensar que en diciembre los niños van a estar con las ventanas abiertas de par en par. A lo mejor no cogen el COVID, pero van a coger una pulmonía, ¿vale? Entonces, lo que vamos a intentar es medir en tiempo real el nivel de CO2, y si está por debajo de 700 ppm, poner un semáforo. Y si está verde, quiere decir podemos cerrar la ventana. Y además no tiramos toda la calefacción a la basura. Y a partir de aquí, si está rojo, ponemos al Windows Manager, es al niño o la niña, que está esa semana encargado pues de abrir y cerrar la ventana. Entonces, empoderar a la propia comunidad dentro de las escuelas, a los padres. Vamos a hacerlo abierto, que se pueda programar en Scratch, para que así los de tecnología puedan imprimir en 3D las piezas, puedan hacerlo. O sea, vamos a jugar con todo, porque siempre te dicen, hombre, un medidor vale 200 euros. Si tienes 60 horas... Uy, que se nos ha ido el audio. Nos hemos quedado sin audio con el
No sé si lo tenemos el audio. No. Se nos ha ido, Andreu. Hola. Se nos ha ido. No sé qué tecla hemos tocado por ahí. No podemos hacer nada. Le doy las gracias. Ya explico yo lo siguiente, que es una rumba, una especie de rumba que se llama Asum. Gracias, Un saludo. Andreu Bea, de COVID Warriors. Qué pena, porque, ¿sabéis? El otro que han extendido mucho es un limpiador, un robot limpiador desinfectante con ultravioletas que, según nos ha contado, se parece a una rumba. Sí, o sea, no choca, entonces lo meten en una habitación, entonces la habitación queda inmediatamente limpia de cualquier sustancia. Impresionante. Qué maravilla, ¿no? Impresionante. No sé, a mí me ha parecido que juntar talento, mecenazgo y sobre todo ver los resultados, porque muchas de estas cosas quedan un poco por el camino, ver los resultados, y por eso quería decir, una de esas lavadoras que nos ha dicho están ahora mismo funcionando en el Hospital de Cruces. Cuando se asume lo mejor de estos tiempos en los que vivimos, de las conexiones, de la revolución de la información, da lugar a cuestiones como estas. Me llama la atención, que es el conocimiento compartido, cómo logra resultados exponenciales, no sumatorios, sino exponenciales en resultados, en experiencias como las que él ha descrito y en beneficio de la comunidad, ¿no? Y esto es una de las pruebas a las que estamos asistiendo en estos tiempos del coronavirus, ¿no? No solo en ideas que se llevan a la práctica con conocimiento compartido desde distintas latitudes, sino también en la rapidez con la que se está gestionando la propia vacuna. Sí, no, y me ha parecido, claro, y hacer el 3D y pensar en el proyecto educativo también, además de la solución sanitaria.